Hay un escándalo previo a la pelea del Pantera Neri contra Naoya Inoue. Esto es un escándalo. Estamos a tan solo unos días de la pelea entre Naoya Inoue contra Luis Pantera Neri y ya le están buscando suplente para el Pantera Neri los japoneses. Sí, así como lo escuchas, no entendiste mal, le están buscando un suplente, o más bien ya le tienen un suplente al Pantera Neri. Y en este video te voy a explicar todos los detalles de este escándalo, así que quédate hasta el final del video porque también vamos a platicar del Pitbull Cruz, quien no le dio la mano ayer al Rayo Valenzuela en el cara a cara. El día de ayer se hizo el anuncio oficial de la función del 3 de agosto en el estadio BMO, donde el campeón mundial superligero de la WBA, Isaac el Pitbull Cruz, defenderá su cetro ante el Rayo Valenzuela, quien nació en México pero se hizo gringo. Pelea por los Estados Unidos y ayer el Pitbull Cruz se portó de la manera como debía de portarse, y de esto vamos a platicar en este video. Está muy bueno, y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete en este momento, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestros videos. Luis, so shout out for your fight in Tokyo. ¿Qué tal, Neri? Te habla conmigo, Isaac el Pitbull Cruz, y quiero hacerte mucho éxito en tu pelea en Japón. Échale ganas, consigue por lo que has luchado todo este tiempo. Ánimo, te vamos a estar apoyando desde México. 6 de mayo es el día de la pelea entre el Pantera Neri contra Naoya Inoue. Hace unos días fue el segundo pesaje previo a la pelea y Naoya Inoue llegó más pesado que el Pantera. El Pantera Neri ha cumplido cabalmente con todos sus pesajes y con el antidoping. Todo cuanto le han pedido lo ha cumplido cabalmente. El único aquí que está quedando a deber es el japonés Naoya Inoue. Inoue no dio el peso, recuerdan, a 2 semanas de la pelea, Neri pesó 127.6 libras e Inoue 128 libras. La pelea es en 122 libras. Viernes 19 de abril. Inoue es el que llegó más pesado. También hay que decir que el Pantera Neri en sus redes sociales hizo público el resultado de su antidoping y Naoya Inoue no lo hizo. Y ahora resulta que, por lo que investigamos en las redes sociales, el promotor y manda más del boxeo japonés, Hideyuki Ohashi, ya tiene un suplente en caso de que el Pantera Neri no dé el peso para la pelea contra Naoya Inoue. Isao Adachi, reportero japonés deportivo, reporta que la pelea de Naoya Inoue contra Neri se cancelaría por ese motivo, pero la verdad, el Pantera Neri en su pesaje público en Tokio dijo estar solamente a 2.3 kilos del límite. Pantera Neri el día de ayer en sus redes sociales reportó su peso con el siguiente mensaje: que andan buscando un reemplazo. Esto refiriéndose a lo que ya les dije, que Ohashi ya tiene un reemplazo para él. No lo andan buscando, ya lo tienen, y esto a mí me huele a trampa, mi querida audiencia. Esto no me suena nada bien. ¿Qué lograrían con cancelar la pelea a estas alturas? ¿Arruinar la reputación del Pantera Neri? ¿Serían capaces de sabotear esta pelea? Yo quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios, porque repito, Neri ha sido bien ley. Publicó su antidoping negativo en su cuenta de Twitter, hizo público sus 2 pesajes previos. Naoya Inoue no hizo público en sus redes sociales el resultado del antidoping, tampoco su primer pesaje fue público, y en este segundo pesaje Inoue llegó más pesado que el Pantera Neri. El Pantera Neri pesó 127.6 libras e Inoue pesó 128 libras. La pelea es en 122 libras, que serían 55.3 kilos aproximadamente. Neri llega con 2.3 kilos de sobrepeso, pero Naoya Inoue llega con 3.1 kilos extra. ¿Sí me explico? Son 3 kilos. Y en este momento, a pesar de que Inoue está mucho más pesado, ya han encontrado un suplente para el Pantera Neri. ¿No se les hace raro? Espero que al final los dejen pelear, porque el Pantera se ha entrenado desde hace más de 4 meses para esta pelea y sería una lástima que se cancelara. Los japoneses intentan poner presión psicológica, presión extra sobre el mexicano, haciéndole creer que no puede dar el peso,
que no puede dar el peso, y en mi opinión esto es parte de una estrategia, es parte de una tortura mental que los japoneses han preparado para el Pantera Neri. Esperemos que el Pantera tenga una mente fría y tenga los ojos bien abiertos ante cualquier boicot posible. Y pasando a otros temas que nos interesan y que nos afectan, el día de ayer, como les dije al inicio del video, se llevó a cabo el anuncio oficial de la función del 3 de agosto, donde el campeón mundial superligero de la WBA, el mexicano Isaac Pitbull Cruz, defenderá su campeonato mundial, hará su primer gran defensa contra el norteamericano Rayo Valenzuela. Ayer mucha gente estuvo de argüendera señalando que en el momento de que los pusieron cara a cara al Rayo y al Pitbull Cruz, el Pitbull Cruz dejó con la mano estirada al Rayo gringo. Y después de platicar con mi hermano y con varios conocedores del boxeo y fans del boxeo, llegamos a la conclusión de que el Pitbull Cruz está en su papel de rudo, quiere vender la pelea, le aprendió muy bien a Rolly Romero. Ese era el plan, porque ese es su personaje, y el Pitbull Cruz está vendiendo la pelea desde ahora, alimentando un antagonismo entre el mexicano y el gringo. Pitbull Cruz está en su papel de rudo, así como Ryan García estaba en su protagónico de loco y Rolly Romero en su papel de payaso, así el Pitbull Cruz en su papel de rudo. Ese es el estilo que tiene cada uno de ellos para vender y hacer atractiva la pelea. Esto lo aprendió el Pitbull Cruz de Gervonta Davis, de Rolly Romero, de todos los grandes. Es lo que te da la experiencia, la maña, el colmillo largo y retorcido. El día de ayer el Pitbull Cruz miró fijamente a los ojos al Rayo Valenzuela con su mirada vacía y muerta, como mira un depredador a su presa antes de ser devorada. Pitbull Cruz no se anda por las ramas, no por nada se inspira en Mike Tyson, quien es el hombre más malo del planeta, así que nuestro perro chulo no se puede quedar atrás. El box no es un deporte para el Pitbull, el box es su trabajo, y su trabajo es lastimar a su oponente, así de fácil. Me da gusto que le hayan dejado su primer defensa a modo. El Rayo es un buen boxeador, pero de ligero lo van a hacer subir a superligero, donde el Pitbull Cruz se siente muy a gusto. El Rayo no tiene la experiencia que tiene el Pitbull y ya lo han tirado, no tiene quijada, se encuentra en el lugar número 32 de la clasificación internacional de los pesos ligeros según BoxRec, una división en la cual el Pitbull Cruz ya no se encuentra, porque como ustedes saben, subió a los pesos superligeros. Rayo Valenzuela nació en Los Mochis, vive en los Estados Unidos y tiene la doble nacionalidad. Valenzuela perdió contra Chris Colbert por decisión y lo noqueó Edwin de los Santos. Valenzuela le ganó la revancha a Colbert y quería la revancha contra Edwin de los Santos, pero acá le ofrecieron más dinero. Su excelencia le ofreció más dinero para pelear contra el Pitbull Cruz en superligero como primer defensa del perro chulo, y este aceptó sin dudar. Y digo que qué bueno que aceptó, porque pudo haber sido 100 veces peor, pudo haber sido mucho más difícil, pudo haberse enfrentado a Subriel Matías, que aunque es la pelea que todos los fanáticos del boxeo queremos ver, creo que aún es muy pronto para exponer al Pitbull Cruz a tremendo nivel de exigencia. Pitbull Cruz ha manifestado que quiere a cualquiera que le echen, pero esto de escoger al Rayo Valenzuela es una estupenda jugada por parte de Sean Gibbons. Sean Gibbons es el manager del Pitbull Cruz. Gran jugada, porque el Rayo tiene mucha afición y está en un buen momento, y la pelea la van a vender como un duelo entre mexicanos para jalar raza de aquí y raza de allá y hacer muchos millones. Aparte, Pitbull será coestelar de la pelea de Terence Crawford contra Israel Madrimov. Esa pelea será un duelazo, un tirazo espectacular, y todo el mérito lo tiene su excelencia Al Turki por poner a chambear a todos para llevar a cabo esta super cartelera. Y chequen con atención quiénes están en esta super cartelera, y ahí les va. Como plato principal tenemos al mejor libra por libra del momento, el siniestro Terence Crawford, con un récord impresionante de 40 victorias, 31 de ellas por nocaut, campeón super welter de la WBA, campeón welter de la WBC y campeón welter de la WBO, de 36 años, más poderoso que nunca y futuro Salón de la Fama. Se enfrentará al noqueador de Uzbekistán, Israel Madrimov, con un récord de 10 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut, un empate. Mi pronóstico es que ganará Terence Crawford por nocaut, y será cuestión de esperar la pelea contra Boots Ennis, que su excelencia tiene especial atención en que se lleve a cabo después de que Crawford le gane al de Uzbekistán. De coestelar tenemos la primera defensa del Pitbull Cruz contra el Rayo Valenzuela. Ya está en la cartelera, ven México contra Estados Unidos, pero la manera de promocionarla es México contra México.
México. Iba a ser un buen tiro, no lo niego, pero gana Pitbull por nocaut, por el estilo de presión que tiene. El Pitbull Cruz no va a dejar pensar al Rayo, se va a imponer su peso y su experiencia. No será fácil, pero va a ganar el Pitbull. Y su siguiente pelea espero que sea contra Haney o contra Ryan García. Y hasta el final, quizás en un año o en dos, contra Subriel Matías. Al menos esa es mi humilde opinión. Subriel Matías pelea contra Liam Paró este 15 de junio. Así que es más viable que después de pelear contra el Rayo, el Pitbull busque a Ryan García, quien ya ha manifestado interés en pelear contra el Pitbull Cruz, o inclusive que buscaran a Devin Haney. Me gustaría que peleara contra Haney, la verdad. También me gustaría verlo pelear contra Haney, porque el estilo de Pitbull, insisto, le hace mucho daño a los correlones, a esos peleadores que te hacen puntos, que corren hacia atrás para que avance el tiempo, para robarse los minutos. El pressing del Pitbull es el remedio para los correlones como Haney o como Shakur Stevenson. Tim Tszyu, el australiano, también peleará contra Vergil Ortiz. Tirasasazo, mis amigos. Esta pelea es buenísima. Ven por qué les digo que es una super cartelera. Andy Ruiz, el gordo de oro, que también regresa después de 2 años sin pelear. Y por cierto, ayer también le echó porras al Pantera Neri. Luis Neri. Yeah. Hey, brother Luis, little shout out from Viva. Luis Neri, hey, échale ganas, man. Aquí te andamos apoyándome. Les voy a pedir Dios que te ayude y que ganes esta pelea. Aquí andamos en Nueva York, te andamos apoyando, man. Échale un chingo de ganas, vas a ganar. ¡Viva México! Andy Ruiz me cae bien porque al menos habla español, es buena onda y se ve que le gustan los tacos. Esperemos que le pueda ganar a Jarrell Miller. Ambos tienen 36 y 35 años respectivamente. Mi favorito aquí es Andy Ruiz, pero estoy casi seguro que estamos viendo una de sus últimas peleas. Lástima, porque tenía un brillante futuro. Sin embargo, me interesa ver la pelea por puro morbo, para ver de qué panza sale más chicharrón. David Morrell fue añadido de último minuto a esta cartelera. Morrell es uno de mis boxeadores favoritos de esta generación. Tiene todo lo que me gusta en el estilo boxístico. Es fuerte, es hábil, es malvado. No tiene piedad de sus rivales. Es un superatleta que rompe huesos y manda al hospital a sus rivales. Morrell, como ustedes saben, subió a los semipesados para perseguir a David Benavides, pero antes de llegar a Benavides, su excelencia le propuso primero enfrentar a este peligroso boxeador nacido en Serbia, que también se hizo gringo, Radivoje Kalajic. Kalajic es un boxeador interesante de 32 años, es un peso completo natural que bajó a semicompleto. Está rankeado en el lugar número 7 de la clasificación internacional de los pesos semicompletos según BoxRec y trae un récord profesional de 29 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut y 2 derrotas, una de ellas por nocaut, y se entiende porque el que lo noqueó fue ni más ni menos que Artur Beterbiev en el 2019. Este hombre solamente le duró 5 rounds a Beterbiev y si Morrell puede noquearlo, le auguro entonces un futuro exitoso en la división de los semicompletos. Y esta supercartelera la va a abrir el cubano Andy Cruz contra el mexicano Antonio Morán. Andy Cruz tiene un récord impresionante de 140 peleas ganadas. 140 peleas hoy en día es una cifra muy inusual. Antes, en los 70s, en los 60s, esto era del pan del cada día, pero hoy en día 140 peleas ganadas es un récord impresionante. 10 de ellas por nocaut, 9 derrotas por decisión, y tiene este peleador un aguante impresionante, pero no tiene nada de pegada. Su efectividad noqueadora apenas es del 7%. Antonio Morán, si es de cuidado, es un noqueador, tiene 30 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut, 6 derrotas, una de ellas por nocaut y un empate. Si el mexicano se descuida, le ganan la pelea por puntos, porque el cubano no tiene pegada, pero eso sí, tiene una gran técnica, una gran velocidad que pone en problemas a cualquier boxeador. Es de esos incómodos que se roban el tiempo peleando hacia atrás, un rival muy difícil para el mexicano de 31 años. Esta es una pelea perfecta para abrir esta cartelera de lujo y tan intensa. ¿Qué opinan ustedes de esta super cartelera? ¿No les parece acojonante? En mi opinión es una cartelera buenísima. No podemos perdernos la cita del 3 de agosto. Estoy seguro que irán saliendo mucha más información conforme avancen las semanas. Es por eso que es importante que estés suscrito para que estés al corriente con lo más importante del boxeo actual. Y
si este video les ha parecido útil, entretenido, interesante, te pido de favor que compartas este video con un amigo o amiga a quien también le guste el boxeo. Compártelo en tu WhatsApp, compártelo en tus grupos de Facebook, compártelo en todas tus redes sociales, porque eso nos está ayudando mucho a llegar a nueva audiencia. Richie, mi hermano, gracias por ser mi mejor amigo y por ser el único que siempre ha creído en mí. Eres una joya, mi hermano, y mi verdadero amigo. Que tengan excelente tarde. Estamos muy felices de que les gusten nuestros videos. Saludos a toda la banda que siempre nos deja un comentario. Saludos al Camarón Tiburón, a Martín Vélez, a Psychologic, Reynold TV, Boxeo Atómico, Atena Box. A todos ustedes, gracias por su amistad y sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del Creador, porque sin Dios no somos nada.